Creo que ya tenemos al diputado Hamlet Almaguer con nosotros. Le agradecemos que esté esta tarde aquí. Muchísimas gracias, diputado, por acompañarnos aquí en Los Periodistas. Buenas tardes, Alejandro, Álvaro. Un gusto estar con ustedes. Gracias. ¿Sí me Al escuchan? contrario, diputado, Bien. un día después del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues que aniquila todas las reformas del denominado Plan B electoral propuesto por el presidente López Obrador. Desde el legislativo, ¿cómo se advierte qué representa esta decisión de la Corte, que ni siquiera entró al fondo de la constitucionalidad de las reformas? Sencillamente dijo, esto se va a la basura por vicios del procedimiento legislativo, por violaciones al procedimiento legislativo? Es correcto, Álvaro. Los ministros pasan por alto lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, párrafo tercero, que fue reformado en la década anterior y que establece que los tribunales, al resolver los litigios, deben de privilegiar las sentencias de fondo sobre los formalismos procedimentales. Los ministros actúan como si esta disposición constitucional no existiera. ¿Por qué se crea esa disposición? Porque hace un par de décadas el sistema judicial federal, sobre todo en materia de amparo, estaba saturado con los llamados amparos para efectos, que revocaban las determinaciones, pero no entraban al fondo del asunto, simplemente, digamos, anulaban las actuaciones anteriores por aspectos formales. Esa es la razón de esta modificación que los ministros no están atendiendo. Aquí tengo el proyecto de sentencia que fue aprobado por los propios ministros en su sesión de antier, y aunque pareciera que están reiterando los argumentos que expusieron en la nulidad, en la invalidez de la primera parte del Plan B, contiene elementos muy riesgosos que desde mi perspectiva ya vulneran el principio de separación de poderes. El primer foco rojo te diría que está aquí en el párrafo 158, en la página 110 de la resolución, en donde los ministros crean un criterio absurdo, novedoso, en el que dividen el tiempo que duró la sesión entre el número de artículos que fueron discutidos y aprobados. Y llegan a la conclusión de que solamente se le dedicaron 2 minutos a cada uno de los 500 artículos. Y luego van más allá y hacen una división entre los grupos parlamentarios que están representados en la Cámara. Y ahí ya hablan incluso de segundos. Aquí está, mira, 4 segundos por artículo. 2 minutos por artículo, y luego lo dividen entre los grupos parlamentarios y ya hablan de 4 segundos. Este criterio es muy riesgoso porque los ministros de la Corte ya están tendiendo una camita. En las futuras discusiones van a querer aplicar esta misma disposición para anular las actuaciones del legislativo. Yo no creo que esto sea por desconocimiento. Las funciones del Congreso son públicas, cualquiera puede recibir la transmisión a través del canal de YouTube, y no participamos los 500 diputadas y diputados en una discusión. Cada grupo parlamentario, en igualdad de condiciones, señala quiénes son sus oradores, registra su lista. Esto es algo que me parece incluso pues injusto, porque resulta que el PRD, que tiene 14 diputados, tiene el mismo tiempo para posicionar que nosotros, que somos 203. Sí, imagínate, para ponernos de acuerdo al interior de la bancada, ese es un punto. Pero a final de cuentas sí hay equilibrio y hay igualdad entre las fuerzas. El criterio que toman los ministros entonces es absurdo, porque sería similar a que yo les dijera que las 154 páginas de su sentencia las discutieron en 1 hora con 10 minutos. O sea, le dedicaron 2 minutos a cada una de las páginas de este proyecto para aprobar la invalidez del Plan B. Ya se están involucrando entonces en los métodos de discusión que tomamos en el Parlamento. Incluso olvidan que la derecha, la oposición, estaba en moratoria y que no quería debatir y que se salía de las sesiones y abandonaba la discusión. También otra violación que me parece importante desde un aspecto técnico es cuando hacen referencia
a la discusión en el Senado de la República en la etapa de comisiones. Cuando un asunto se envía a Comisiones Unidas, significa que dos o más de estos grupos al interior del Senado o de la Cámara de Diputados tienen que elaborar, tienen que discutir sobre un proyecto. En la Cámara nosotros fuimos a discusión de obvia y urgente resolución directo al Pleno, pero en el Senado sí hubo una discusión en comisiones. Los ministros dicen que los dictámenes en comisiones en el Senado se tienen que aprobar por la mitad más uno de los integrantes de la comisión. Esto le abre una puerta a la oposición para los futuros debates, para que le hagan el vacío a la mayoría parlamentaria y entonces no entren al debate en comisiones y después lo impugnen como un vicio de forma. Es ilógico este criterio porque resulta que para aprobar una ley necesitas la mitad más uno de los presentes en el Pleno. Sí. Pero ellos dicen que en comisión necesitas la mitad más uno de los integrantes. Le están abriendo entonces una calzada a la oposición para que desactiven todo desde las comisiones. Viola esto el principio incluso de jerarquía normativa. ¿Cómo vas a considerar que el reglamento va a ir más allá de lo que establece la ley orgánica del Congreso? Hay que darle una interpretación sistemática y funcional. Porque un partido que no tenga la mayoría absoluta, con sus aliados o solo, digamos, como coalición o de manera individual, nunca podría aprobar un dictamen en comisiones si la oposición se niega a asistir a debatir. Son dos aspectos muy riesgosos de este dictamen que están escondidos en algo que supuestamente era un copy-paste de la primera resolución. Muchos ministros dijeron en el debate: yo me atengo a los argumentos que ya expresé en la discusión del mes de mayo sobre la primera parte del plan B. Entonces, el presidente de la República tiene la razón al decir que están violando la separación de poderes, las funciones que tenemos como poder legislativo. Las reglas del poder legislativo de autoorganización del Congreso, por ejemplo, son inmunes. Tan es así que el presidente de la República no puede vetarlas. No existe un control sobre lo que nosotros determinemos que es nuestro método de discusión. ¿Cómo se van a meter en esos aspectos? Álvaro, Alejandro. A ver, diputado, la explicación que usted nos da es fenomenal porque le permite a la audiencia entender lo que el presidente plantea en términos políticos, que es ese poder está metiendo la mano en aquel poder porque se opone también a este otro poder. La lectura del articulado, los planteamientos que usted hace a partir de la lectura de lo que determina la Corte, que se suponía, yo también así lo oí, era simplemente darle trámite a esta segunda parte después de haber discutido la primera. O sea, esta era una discusión, pero lo que usted dice es, no, le agregaron con la intención de participar todavía más en el Poder Legislativo, de meter mano más al Poder Legislativo. La pregunta que yo le hago a usted es, diputado, ya estamos viendo, ahora sí, en los hechos, a una Corte que ha decidido convertirse en un actor, en un ente político y confrontarse con una parte de la sociedad mexicana que está representada en los partidos y también con dos poderes. Es un conflicto con la soberanía popular expresada en las urnas, Alejandro, Álvaro, porque la Corte a través de estas resoluciones está convirtiendo a la minoría parlamentaria en la mayoría, como si ellos tomaran las decisiones de lo que tiene que ocurrir. El riesgo está en que la Corte tramita sus asuntos a la hora de resolver como una especie de Lego. Va digamos, acoplando las piezas. Y en futuras discusiones va a decir, como resolvimos en la acción de inconstitucionalidad 75-2023, se tiene que promediar el número de artículos entre el tiempo que discutieron el asunto. Como discutimos en la acción de inconstitucionalidad 90-2023, las comisiones en el Senado tienen que aprobar por la mayoría de sus integrantes, no de los miembros presentes. Entonces van tendiendo la camita, generando precedentes para aplicar el mismo criterio en lo subsecuente. Y esta militancia política de la Corte obedece también a la manera en la que llegaron las y los ministros. ¿Quién era Lainez? Pues el consejero jurídico adjunto de dos presidentes. ¿Y quién era Lainez? También
el procurador fiscal de 2 presidentes neoliberales. ¿Y quién era el ministro Gelasio Pérez Dayán? Alberto Gelasio Pérez Dayán. Alguien que llega a la Corte violando la Constitución. La Constitución establece un sistema en el que el presidente nomina una terna, se envía al Senado y tiene que aprobar a una persona por 2/3. El presidente Calderón, espurio, que se robó la presidencia, presentó la terna, la primera, con Alberto Gelasio Pérez Dayán, y no reunió los votos en el Senado. Y presentó una segunda terna insistiendo en ese nombre. Esto es inconstitucional porque lo que dice la Carta Magna es que se debe presentar una nueva terna, es decir, 3 nombres diferentes a los que fueron planteados inicialmente. ¿Qué más dice la Constitución? Que si el Senado vuelve a rechazar, el presidente designa directamente al ministro. Pues en la práctica, este fraude a la Constitución, en una tercera ronda teníamos la certeza de que Felipe Calderón iba a imponer a Alberto Gelasio Pérez Dayán. Entonces, esta militancia política no es gratuita, se debe también a la manera en la que llegan. La última batalla que Lainez dio para el neoliberalismo desde fuera de la Corte fue la aprobación, la defensa de la reforma fiscal que estableció el IVA en la frontera y que quebró a decenas de miles de negocios en los estados del norte y afectó a las familias en esa zona. Y ahora se sorprenden de que Morena sea tan fuerte en esos estados. Pero bien, solamente están honrando sus compromisos políticos y están actuando de manera política y militante. Y yo le preguntaría, en seguimiento a esta misma pregunta, si esta acción política puede calificarse de sabotaje al proceso democrático, a la representación popular, a un gobierno legal y legítimamente constituido y a una legislatura legal y legítimamente constituida. Sabotaje. Y democráticamente electa, Álvaro, no solamente en su constitución, sino en su funcionamiento y con un amplísimo respaldo popular. Los ministros viven en una burbuja de privilegios, de canonjías, que no les permite ver lo que la ciudadanía espera de los entes públicos, lo que espera del Poder Ejecutivo, que el presidente ha hecho un extraordinario trabajo, del Poder Legislativo, donde hemos realizado el mejor esfuerzo, y del Poder Judicial, donde tienen una deuda increíble con la sociedad. Una de las grandes problemáticas de este país para el próximo sexenio es la impunidad y la inseguridad, y eso está vinculado con la tarea de prevención, pero también con la tarea de procuración y de administración de justicia. El Poder Judicial es un poder opaco, es un poder que no le rinde cuentas a nadie y que asume el supuesto discurso de los pesos y contrapesos para erigirse en el supremo poder conservador, como lo califica el presidente de la República. Ahora, en estos resortes, por ejemplo, antier en la discusión, el ministro Pérez Dayán dice, Alberto Gelasio Pérez Dayán dice, no le debo ninguna deferencia al Poder Legislativo, o sea, no nos debe ninguna consideración. Entonces no le debe consideración al pueblo, no le debe consideración a quienes votaron por nosotros democráticamente en 2021. Esa es una visión que revela quiénes son los ministros de la Corte. Es el mismo ministro que dijo que cuando se cambiara la Constitución él se iba a ir a vender tamales, y lo dijo de manera despectiva, burlándose de las miles de familias que se dedican a esta actividad tan noble y tan honrosa como la que puede desarrollar un legislador o un ministro de la Corte, además mintiendo, porque el señor, cuando se jubile de la Corte, se va a llevar una pensión millonaria, cobrando el 70% de su salario de por vida, más de 200,000 pesos al mes, y todos estos privilegios que se han revelado. Pero bien, si el ministro no le guarda deferencia al Poder Legislativo, yo creo que el Poder Legislativo tampoco le debe de guardar deferencia al ministro y al Poder Judicial. Y hoy aquí en este espacio quiero también expresar e invitar a mis compañeros de bancada a que revisemos puntualmente el presupuesto para el año 2024, aún antes de una reforma judicial. Y que desde ese control que tenemos, desde ese poder que está en la Constitución de definir el presupuesto de egresos de la Federación, acabemos con esos privilegios, con esas canonjías que existen en el Poder Judicial. Si ellos ejercen su función y dictan sentencias, entonces nosotros vamos a legislar y también vamos a aprobar el presupuesto de egresos de la Federación en los términos que el pueblo de México nos lo mandate. Alejandro Álvaro. Porque a menos de que la Corte diga otra cosa, ustedes están facultados para decidir qué sí y qué no en un presupuesto. Lo que usted plantea, diputado Almaguer, es
devolverles al Poder Judicial un poder que efectivamente está lleno de privilegios, cada rincón es un privilegio, que tienen fideicomisos multimillonarios, etcétera. Devolverle la moneda diciéndole, si tú no te vas a regular, que es un poder independiente puede hacerlo. Y por eso somos poderes independientes. Y usted plantea entonces a sus compañeros de bancada y a la izquierda representada en el Congreso, regulemos al Poder Judicial desde el presupuesto. Eso es lo que le plantea usted a su partido. Antes incluso, Alejandro y Álvaro, de pensar en la reforma al Poder Judicial de gran calado que tendrá que darse en 2024 con la nueva conformación legislativa y la mayoría calificada con la activación del Plan C, en donde tenemos la confianza de que el pueblo de México va a respaldar a la coalición de izquierda. Pero en este momento nosotros no tenemos que quedarnos con los brazos cruzados. Hay actividades que soberanamente podemos realizar y la principal es esta: el control del presupuesto de egresos de la Federación, que es un mecanismo eficiente, es un mecanismo que hemos utilizado en otras ocasiones y que por supuesto tendríamos que echar a andar en esta ocasión. Por lo pronto, diputado Hamlet Almaguer, pues ya está, digamos que liquidado, está liquidado completamente el proceso de reformas. Se va a aplicar para el proceso electoral que formalmente comienza en noviembre, la legislación que nació del Pacto por México de Enrique Peña Nieto, con esa transformación de 2013-2014 del IFE al INE, de los OPLES en cada uno de los estados, con los presupuestos gigantescos, como si no hubiera pasado nada. Como si no hubiera pasado nada, Álvaro, porque esos son los efectos de la sentencia. Y aquí viene la tercera actitud de mala fe de la Suprema Corte. Ustedes recordarán que se especulaba hace varios meses que la Cámara el Congreso en general, pero la Cámara iba a pretender dejar en fuera de lugar a la Corte, aprobando la legislación poco antes del límite de los 90 días que señala la Constitución para poder reformar normas fundamentales. Y ocurrió lo contrario. Nosotros le dimos a la Corte suficiente tiempo para que pudiera estudiar el asunto, pero lo resuelve, sabiendo ya cómo iba a resolver, pero lo resuelve hasta que es imposible que la Cámara de Diputados repare las supuestas violaciones procesales y emita una nueva legislación con el mismo fondo, porque nada prohíbe que aprobemos el mismo articulado. Esa es la tercera actitud de mala fe que toma la Corte en esta determinación. Y es algo que también recriminó la ministra Loretta Ortiz y la ministra Yasmín Esquivel, diciendo, ¿por qué no entramos a la revisión del fondo para que la Cámara y el Senado, cuando vuelvan a legislar en esta materia, sepan que sí y que no pueden aprobar? Esa es una circunstancia que estamos viviendo. Ahora, ¿qué afectaciones hay a los derechos humanos? Una afectación muy severa a las minorías, a las acciones afirmativas que estaban garantizadas en este Plan B. Para afromexicanos, para pueblos originarios, para personas con discapacidad, de la diversidad sexual, para los migrantes, y una novedosa que no está en ningún acuerdo administrativo y en ninguna sentencia, la acción afirmativa joven para que menores de 30 años pudieran llegar al Congreso. Otra parte también de afectación sustancial es a las comunidades migrantes, más de 30 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos. El Plan B les permitía votar con matrícula consular, con pasaporte y con credencial de elector. Quienes tengan familiares en Estados Unidos o quienes vean desde la Unión Americana sabrán que la credencial del INE allá es prácticamente inservible. El documento que utilizan para sus trámites, para viajar, para la ventanilla bancaria, es la matrícula consular, es la que las autoridades norteamericanas respetan y reconocen. Y la tercera afectación es la que tú bien mencionas. El de los privilegios, el de la burocracia dorada, el de los miles de vocales, tanto distritales como locales, que tiene el Instituto Nacional Electoral, toda esta serie de gasto y de dispendio que es, por supuesto, excesivo e injusto para la población. El único amortiguador que tenemos ahí es quiénes son los operadores de estas normas, porque no es lo mismo mantener esta norma del 2014, como tú mencionas, bajo la presidencia de Lorenzo Córdoba, bajo la asistencia de Ciro Murayama, su escudero que ya se va de vacaciones un año porque ha trabajado mucho,
y de Edmundo Jacobo, el otrora secretario ejecutivo superpoderoso. Ahora hay condiciones un poco distintas en el Instituto Nacional Electoral. Guadalupe Tadei, la presidenta, junto con los nuevos consejeros, impulsaron la aprobación de una comisión especial para el análisis del presupuesto 2024 y se comprometieron a que el instituto no va a solicitar más dinero del estrictamente necesario para desarrollar el proceso electoral del próximo año. Ojalá se hubiera mantenido el plan B, porque entonces se reúnen las dos cosas, la voluntad política de la presidenta con una nueva legislación. Ahora solamente tenemos la voluntad política de la presidenta, a quien, por cierto, pues lamentablemente ha enfrentado resistencias, por ejemplo, ahora para la designación del secretario ejecutivo, y todos vimos ese debate, esa discusión en el Consejo General. Es decir, la limpieza del instituto no ha terminado. Vemos a los altos exfuncionarios que, como puerta giratoria, en cuanto sale Edmundo Jacobo y otros compinches, crean una consultoría precisamente para prestar servicios relacionados con algo que ellos conocían, con secretos profesionales, con información privilegiada, con una estructura de personal que estuvo a su servicio y que, por supuesto, les debe por lo menos respeto, que les debe por lo menos consideración, y que yo no dudo que vayan a tener incentivos para otorgarles todo lo que les pidan o la mayor parte de lo que les pidan. Y además, ¿quiénes van a ser sus clientes? Pues los partidos políticos de oposición, o a quién le van a dar esa consultoría. Y esto va de la mano con otra decisión de la Corte, la anulación del artículo 24 de la Ley de Austeridad Republicana, que prohibía esta puerta giratoria, que sancionaba para que los servidores públicos no pudieran trabajar a sus anchas cuando salieran de estas posiciones privilegiadas. Así es que todos los caminos llevan a la Corte, Álvaro, Alejandro. Nosotros hemos conversado con gente que analiza lo que se conoce como lawfare o esta guerra jurídica, un término que se ha popularizado afortunadamente por América Latina, conforme también ciertos procesos se han dado en distintos países en los últimos muy pocos años. El caso de Bolivia, el caso de Perú, etcétera, donde pues sí, con el uso de las leyes y de ciertas instituciones se puede derrocar a un presidente. ¿Hasta dónde es capaz de llegar esta Corte, diputado, desde su punto de vista? Son capaces de todo, y no solamente la Corte, también los jueces de distrito. El lunes tenemos una votación trascendental en la comisión permanente, en la comisión primera, que es la de gobernación. Una juez de distrito nos está presionando para que, como integrantes de la comisión permanente, convoquemos a un periodo extraordinario de sesiones en donde se designe a los comisionados del INAI. Y nos está amenazando con multarnos. Y yo en este momento pues les adelanto que he platicado con mis compañeros, y por lo menos en lo individual, mi voto el lunes va a ser en contra de acatar esa determinación de la juez de distrito. ¿Y de qué son capaces? Pues de multarnos, de separarnos del cargo, de ir también por el presidente de la República, por los servidores públicos, por quienes están involucrados con la Cuarta Transformación. Pues es un punto que han encontrado precisamente los grupos reaccionarios para contrarrestar el avance democrático del país. Vi la entrevista que ustedes le hicieron al exdirigente de Podemos allá en España, y él decía, pues no es lo mismo llegar al gobierno que tener el poder, y la derecha es muy hábil para crear feudos que después resulten como opciones o trincheras para contrarrestar el avance democrático progresista. Entonces, Alejandro, pues son capaces de todo, no solamente con el presidente López Obrador, sino obviamente las urnas nos van a favorecer el próximo año, y el próximo gobierno va a seguir bajo esa misma presión por parte del Poder Judicial, porque la ministra Piña termina su presidencia hasta el 2026. O sea, el próximo presidente, la próxima presidenta va a tener que lidiar con ella todavía un par de años más, con quienes forman parte de la Suprema Corte de Justicia. Si no hay un éxito del plan C, si no existe una mayoría calificada, porque si existe, yo creo que tenemos que ir por una reforma profunda, algo similar a lo que ocurrió en el sexenio de Zedillo, pero con sustento democrático, para crear una nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación que esté al servicio de los ciudadanos. Y no solo se resuelve con la cúspide, no solo se resuelve con la Corte. Tenemos que ir por un nuevo modelo de designación de jueces federales, de magistrados de circuito, porque si no nos encontramos con esas mismas barreras abajo. No es solo la Corte la que ha detenido las obras del presidente, son los jueces federales que ni siquiera residen en el estado donde funcionan esas obras.
tampoco los magistrados, como los que dejan en libertad pues, a personas que han sido procesadas con claros indicios de corrupción, por ejemplo, lo que hemos visto todos los ciudadanos. Esa es la situación actual con el Poder Judicial, Álvaro Alejandro. Nada más por último, Hamlet Almaguer, hay que decir también que lo que resolvió la Corte sobre las reformas a diversas leyes conocidas como el Plan B electoral fue porque los partidos de la oposición acudieron a la Corte. Y aunque hay criterios que son solamente de la Corte, de los ministros, pues en realidad la Corte está actuando en coordinación, en articulación, como si fuera la coalición Va por México. Forman parte de la coalición, ya les van a dar su credencial de miembros distinguidos. Y además, fíjate cómo es una de las cuestiones ridículas que hemos visto en los foros ahora de los conversatorios en la Cámara, porque dicen es que en este momento los ministros no están partidizados, falso. El último ministro de mi estado, tú has escrito mucho sobre Jalisco, Álvaro, fue Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Sí, claro. Ultraconservador. ¿Cuál fue el último trabajo de Sergio Salvador Aguirre Anguiano antes de ser ministro de la Corte? Regidor del PAN en el Ayuntamiento de Guadalajara. Y antes de eso fue postulado a diputado federal por Jalisco, por el PAN. Ya te comentaba también de cómo el ministro Lainez pues tuvo participación en la administración pública de presidentes de la República, 4 presidentes de la República, 2 como consejero y 2 como procurador fiscal. Y ocurre lo mismo en esta inercia que tienen con todos sus amigos, con todos sus cuates que están ahí aglutinados en esta coalición. Además, con la operación del ministro en retiro Cosío, que ahora pues prácticamente es un litigante, ¿no? Él es el que también fue orador ahí en la manifestación, bueno, en la selfie que se tomaron en el Zócalo, porque ni siquiera estuvieron ahí un momento considerable, estuvieron ahí unos segundos nada más para tomarse la foto y escuchar 2 discursos. Pero así es como está funcionando el Poder Judicial Federal. Entonces yo coincido con que tienen un alineamiento, un adoctrinamiento vinculado con los sectores de derecha, y es algo que vemos en todos los países de la región latinoamericana, cómo están presionando a Petro, cómo han presionado en otros países, lo que le hicieron al presidente Castillo en Perú, por supuesto lo que intentan hacer aquí en México el presidente López Obrador y con toda la Cuarta Transformación. Así está el Poder Judicial, lamentablemente, Álvaro Alejandro. Pues muchísimas gracias, Hamlet Almaguer. Ayer teníamos la intención de conversar con usted, dado que ayer se dio, pero qué bueno que alcanzó usted a revisar todo el documento porque nos trajo ya el análisis más completo. Muchísimas gracias, diputado. Gracias por estar aquí en Los Periodistas.